Hola, buenas. En este tutorial de After Effects os voy a mostrar paso a paso cómo se hacen las transiciones y animaciones de cámara que usa el canal de Magnates Media en sus vídeos explicativos. Además, os voy a enseñar un truco para que el movimiento de la cámara se vea así de orgánico y fluido. Por aquí os dejo con un ejemplo de lo que vamos a hacer en este tutorial. Lo primero que haremos será ir al buscador y escribir Crea AI. Crea es una herramienta de inteligencia artificial que te genera imágenes a partir de textos o de otras imágenes en tiempo real. Os tendréis que registrar poniendo vuestro correo y eso, pero vamos, que es muy rápido y sencillo. Una vez dentro de la página, vamos a clicar donde pone Correr. Y ahora, en la pestaña que pone Mejorar, haciendo clic en este recuadro, podemos cargar una imagen. Yo voy a poner esta captura de pantalla de un vídeo de Magnates Media. Y aquí empieza lo bueno. La inteligencia nos va a escribir un prompt o texto, interpretando lo que ve en la imagen que hemos cargado. Pues este texto lo copiamos. Vamos a la pestaña Generar y copiamos el prompt en este recuadro de aquí y automáticamente nos va a empezar a generar imágenes similares a las que hemos cargado. Cada vez que le damos a este icono nos crea una diferente. Cuando ya tengamos la que nos gusta, venimos al icono de enviar a mejorar y volvemos a hacer clic en este botón que pone mejorar. Esperamos unos segundos y la inteligencia artificial nos devuelve la misma foto pero con mucho más detalle y mejor resolución. Y lo mejor de todo, libre de derechos de autor, por lo que podemos utilizarla sin ningún problema en cualquiera de nuestros proyectos. Ahora venimos a este icono y descargamos nuestra imagen. Lo siguiente que tenemos que hacer es abrir un archivo en Photoshop de 1920 x 1080 píxeles. Y aquí vamos a importar la imagen para seguir haciéndole unos retoques. Con la herramienta Selección, seleccionamos este área de la imagen, dejando un poco de margen por los 4 lados. Con control y mayúscula presionadas, más la tecla I, invertimos la selección y hacemos clic en Relleno generativo. Generar. De esta manera, Photoshop nos va a rellenar los espacios vacíos hasta completar las dimensiones de la mesa de trabajo. Esta herramienta nos ha creado 3 variantes, pero si no nos gusta ninguna, le podemos dar de nuevo a Generar y listo. Por último, tenemos que separar la imagen en capas diferentes, para después poder animarlas en After Effects. Vamos a crear ahora la segunda imagen, pero el proceso es exactamente el mismo. Crea no solo es un generador de imágenes a partir de textos, también puedes hacer retoques, eliminar fondos, imágenes en muy alta resolución y mucho más. Os animo a que exploréis esta herramienta porque es increíble lo que puedes llegar a conseguir, y en este tutorial vamos a ver solo 4 cosas básicas. De todas formas, si os hacéis un lío con todo esto, no os preocupéis, porque os voy a dejar los archivos que he utilizado yo para este tutorial en un link en la descripción, para que los podáis descargar totalmente gratis y seguir el tutorial conmigo. Si queremos, también podemos escribir palabras nuevas en el prompt, para ser más específicos y que la inteligencia artificial comprenda mejor qué es lo que buscamos. De la misma manera que antes, cada vez que hagamos clic en este icono, nos va a generar una imagen nueva, pero todas del mismo estilo. Aquí, cambiando el color de fondo, también podemos hacer cambios en la imagen. Si lo ponemos de color blanco, nos crea una ilustración en la que es de día. Si el color lo vamos oscureciendo, se va haciendo cada vez más de noche. Yo le voy a poner un color intermedio entre el blanco y el negro, para conseguir un resultado un poco creepy. Cuando ya la tengamos, vamos a enviar a mejorar. Y volvemos a hacer clic en mejorar. Esperamos unos segundos y ya tenemos nuestra imagen en buena resolución y lista para descargar. Repetimos de nuevo el proceso.
En un archivo de 1920 x 1080 vamos a colocar la imagen. Con la herramienta Selección seleccionamos este área, dejando un poco de margen en los bordes. Invertimos la selección y vamos a Relleno generativo, Generar, y esperamos unos segundos a que Photoshop nos rellene los espacios vacíos. De estas tres variantes, escogemos la que más nos guste. Por último, separamos la ilustración en capas para poder animarlas en After Effects, y listo. Vale, pues vamos a empezar con el tutorial. Lo primero, vamos a importar los archivos. Os voy a dejar un link por si los queréis descargar y hacer el tutorial. Los vamos a importar de uno en uno. Primero este de las partículas. Y ahora estos archivos de Photoshop. Los tenemos que importar como composición, conservar tamaños de capa. Y aquí estilos de capa editable. Y el otro igual. Y una vez que tenemos los tres archivos importados, le damos a listo y seguimos. Ahora nos vamos a crear aquí unas carpetas para tener esto un poquito más organizado. Lo siguiente que vamos a hacer, aquí en composición vamos a crear una nueva, que se va a llamar principal, de 1920 x 1080, a 30 fotogramas y con 20 segundos sobra. Y ahora vamos a entrar a la del paisaje. Y antes de convertirlas a 3D, vamos a hacer una cosa. Seleccionamos la capa de la puerta y con la herramienta Pan Behind y la tecla Control presionada, le vamos a poner el punto de ancla en esta parte. Y ahí se queda pegado. Ahora sí, seleccionamos las 4 capas y si nos aparece el icono del cubo, con F4 lo desplegamos. Y las convertimos a 3D. Vamos a activar dos vistas. Y este visor lo ponemos en vista izquierda. Lo que tenemos que hacer ahora es posicionar las capas. Esta de los troncos la vamos a mover hacia la derecha, que en este visor es hacia el frente. Le ponemos aquí un valor de menos 960. La puerta y la casa se quedan donde están y las montañas las vamos a enviar hacia el fondo. Le ponemos 960 y con la tecla S las vamos a escalar. Y seguramente luego más adelante, cuando tengamos la cámara animada, tengamos que volver a esta composición o a la de la cabaña para hacer algún ajuste. De momento la dejamos así. Y nos vamos a la otra. Convertimos las capas a 3D y activamos dos vistas. Y esta capa la vamos a mover hacia el frente. Le ponemos aquí un valor de menos 800. Y la capa del fondo, pues la vamos a enviar hacia atrás. 960 píxeles. Y ahora con la tecla S desplegamos la escala y la hacemos un poco más grande. Y esta igual, tecla S, pero la vamos a hacer más pequeña. La ponemos al 50%. Y ahora con esta capa seleccionada, la vamos a mover en el eje Y un poquito hacia arriba. La vamos a dejar por ahí. Y la del fondo igual, la seleccionamos y la movemos en el eje Y. La vamos a poner por ahí. Y también le vamos a poner el efecto que se llama CC Reptile. Le vamos a expandir los píxeles hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia arriba. Y aquí de Repeat lo cambiamos a un Fold. Le ponemos aquí un valor entre 1000, 1500, 2000. Por ahí vale. Y ahora nos venimos a la composición principal. Aquí vamos a traer la del paisaje y la de la cabaña. Esta la ponemos por debajo. Las convertimos a 3D y vamos a activar dos vistas para ver mejor lo que estamos haciendo. Para que no se vean así de planas, tenemos que activar el icono de rasterizar continuamente. Ahí está. Ahora esta composición del paisaje la vamos a mover en el eje Z hacia el frente. Le vamos a poner aquí un valor de menos 2120. Le pongo estos valores porque después de haber estado haciendo algunas pruebas
son los que mejor me han funcionado. Ahí la tenemos. De momento la desactivamos. Y ahora estando aquí al inicio de la línea de tiempo, con clic derecho vamos a poner una cámara. Esta va a ser de 50 milímetros y de un nodo. Y antes de animarla vamos a venir aquí a las opciones. Y vamos a mirar que la profundidad de campo esté desactivada. ¿Vale? Con la tecla P desplegamos la posición y marcamos un keyframe. Y vamos a animar el eje Z. Le vamos a poner aquí menos 150. Y ahora en el 1.10, por aquí, vamos a seguir animando el eje Z. Le vamos a poner menos 780. De manera que tenemos una animación muy básica. Bien, ahora con clic derecho vamos a crear un texto. Y aquí cada uno puede escribir lo que quiera. Yo voy a poner 2024. Con la tecla control presionada voy a hacer clic en este icono y le voy a centrar el punto de ancla. Y aquí en ventana alinear vamos a centrar el texto a la composición. Y lo vamos a convertir a 3D. Y ahora lo vamos a posicionar en el eje Z. Fijaros, esto de aquí es la cámara. Y esto que estamos moviendo, el texto. Cuando el texto rebase el campo de visión de la cámara, se va a dejar de ver aquí en este visor. ¿Veis? Pues le vamos a poner una posición de menos 300. Y lo vamos a poner por aquí debajo. Si hacemos una vista previa, eso es lo que tenemos. Y lo vamos a escalar, que está muy grande. Lo vamos a poner al 65%. Y aquí en el segundo 4 seleccionamos la capa, venimos a editar y la cortamos por aquí. Y este trozo es eliminado. Y ya que estamos con el texto, venimos a ventana y vamos a abrir el script este gratuito de Animation Composer. Aquí escribimos text y bueno, aquí podéis investigar y buscar un efecto que os guste para el texto. Yo le voy a poner uno que se encuentra aquí. Le doy a in y ya lo tenemos. Pero para que el texto tenga aquí el 100% de opacidad, tenemos que venir aquí al controlador y le vamos a poner 100. Y como podemos ver, aquí pone que hace 4 cambios. Hace 1, 2, 3 y ya se queda en el 2024. Pues le vamos a poner que haga alguno más. Por ejemplo, 7. Y este marcador lo vamos a mover un poquito hacia la derecha. Y ahí se ve genial. Otro efecto que le vamos a poner al texto es el que se llama escribir a máquina o máquina de escribir. Con la tecla U desplegamos los keyframes, los seleccionamos y venimos a asistente de fotograma clave, fotograma con tiempo inverso. Y para que la animación no dure tanto, este lo vamos a mover un poquito hacia la derecha. Los vamos a juntar un poco. Yo creo que por ahí puede valer. Y esta es la animación que tenemos de momento. Vamos a hacerle aquí algún ajuste más y lo dejamos. Venimos aquí a avanzado y la suavidad se la ponemos en 100. ¿Vale? Seguimos. Ahora nos vamos a venir al segundo 5:10 y vamos a seguir animando el eje Z. Aquí le vamos a poner un valor de menos 1900. Y aquí en el 13:10, que es donde va a terminar la animación, volvemos a activar esta composición y seguimos animando el eje Z. Le ponemos aquí un valor de menos 4710. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a esta composición y la capa del fondo la vamos a poner de momento por aquí, para que no nos moleste. Luego más adelante la colocamos en su sitio. Y ya que estamos, vamos a animar la rotación de la puerta. Seleccionamos la capa, con la tecla R desplegamos la rotación y marcamos un keyframe en Y. Aquí le ponemos 180 grados. Y 10 o 12 cuadros más adelante la volvemos a poner en 0. Y estos dos keyframes los vamos a mover por aquí. Luego más adelante los colocamos. Otra cosa que podemos hacer es mover esta composición un poquito hacia arriba para centrar un poquito más la transición de la puerta. Le podemos poner, por ejemplo, aquí en el eje Y 530 y aquí también la podemos mover un poquito hacia la derecha o dejarla un poquito más centrada. Vale, yo creo que por ahí puede valer. Y bueno, lo que es el timing ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de personalidad a la animación. Seleccionamos estos tres keyframes, con F9 los suavizamos y nos venimos al editor de gráfico. Tenemos que tener activado editar gráfico de velocidad. Este manejador le damos una influencia de 100%. Este le vamos a poner aquí en la influencia 80. Y vamos a activar la casilla de continuo. Y este de aquí le activamos la casilla de continuo y la influencia se la ponemos en 65. ¿Vale? A ver ahora qué tal se ve. Bueno, ahora se ve un poco mejor, pero cuando la cámara llega a estos puntos, a este de aquí y a este, se queda parada. Y eso la verdad que no queda muy bien. Así que vamos a hacer lo siguiente. Hacemos aquí doble clic y le ponemos una velocidad de entrada y de salida de 100. Y en este igual, doble clic y la velocidad de entrada y salida se la ponemos en 200. Y bueno, como podéis ver, la animación ha cambiado por completo. Ahora el movimiento de la cámara se ve mucho más orgánico. Pero todavía queda que hacer algunos ajustes. Este manejador lo voy a mover un poquito hacia la izquierda. Y este 7 se lo voy a poner en 6. Vale, ahí me gusta más. Ahora nos vamos a ir al punto donde comienza la transición, que es justo aquí. Venimos a la del paisaje y vamos a poner la animación de la puerta justo ahí. Y ahí se ve perfecto. Y aquí donde se cierra la puerta, vamos a ajustar la capa del fondo. Y bueno, y esto se ve espectacular. Otra cosa que tenemos que hacer es posicionar los troncos para crear ese efecto de parallax que queda muy chulo. Así que aquí vamos a hacer clic derecho. Bueno, antes vamos a bloquear esta composición. Y ahora con clic derecho vamos a crear un nuevo visor. Y en este nuevo que hemos creado vamos a elegir la composición del paisaje. Y los cambios que vayamos haciendo aquí los vamos a ver en tiempo real en la composición principal.
Seleccionamos los troncos y ahora los vamos a ir posicionando más o menos de esta manera. Esta composición ya la podemos cerrar y esta de aquí desbloquearla. Y nos venimos a la principal. Y vamos a hacer una vista previa. Bueno, pues esto se ve espectacular. Y una vez que tenemos animada la cámara, vamos a empezar a ponerle efectos a nuestra animación para que todavía se vea mucho más profesional. Lo primero, nos vamos a venir aquí al texto. Con control D lo duplicamos y aquí a la copia le vamos a poner un efecto que se llama Radial Fast Blur. Y de estas tres opciones vamos a elegir la que se llama Brightest y le vamos a aumentar un poquito la cantidad, no mucho porque si nos pasamos no queda bien. Le vamos a poner 90 y estas dos capas con la tecla F4 desplegamos los modos de fusión y las ponemos en modo añadir. Vale, genial. Esto cada vez se ve mejor. Bien, nos vamos a la capa del interior de la cabaña y vamos a duplicar la capa del fondo. Le vamos a activar este icono para ver solo esta capa. Y le vamos a poner un efecto que se llama extraer. Y vamos a mover estos manejadores hasta quedarnos solo con las luces y los brillos de esta capa. Si este de abajo lo movemos hacia la izquierda, suavizamos un poquito la extracción. Un poquito más. Vale, yo creo que por ahí puede valer. La vamos a poner esta capa en modo añadir. Y para ver el efecto, lo que hemos hecho ha sido resaltar las luces y los brillos. Le vamos a poner otro efecto más, que se llama exposición. Y aquí en el reloj de exposición, con la tecla Alt presionada, vamos a escribir una expresión, wiggle, y dentro del paréntesis ponemos 10,1. Y con esto lo que hacemos es crear una especie de flicker a la hoguera, que parece que está encendida. Y la verdad que queda bastante chulo. Venga, seguimos. Vamos a hacer lo mismo con esta capa. Con control D la duplicamos. Y le vamos a poner los mismos efectos. Primero el de extraer. Y vamos a mover estos manejadores hasta quedarnos únicamente con las luces y los brillos. Este lo movemos hacia la izquierda y suavizamos la extracción. Un poquito más. Vale, yo creo que por ahí puede valer. La ponemos en modo añadir. Y fijaros el antes y el después. Bien, pues a esta capa le vamos a poner también el efecto de exposición. Y ahora en la copia que hemos hecho del fondo, con la tecla E dos veces, vamos a desplegar la expresión. Y en la copia de esta capa, con la tecla Alt presionada, volvemos a hacer clic en el reloj de exposición. Y ahora este peak whip lo vamos a vincular a esta expresión. Con esto lo que hacemos es que las luces y los brillos de estas personas vayan al mismo tiempo que el flicker de la hoguera. Y la verdad que queda bastante chulo. Vale, seguimos. Volvemos a activar todas las capas y sin movernos de esta composición vamos a traer las partículas. Las ponemos por aquí en medio y las convertimos a 3D. Y ayudándonos con dos vistas, las vamos a posicionar más o menos en esta parte. Y también las vamos a escalar un poco.
Con la tecla F4 desplegamos los modos de fusión y la ponemos en modo añadir. Y para que las partículas vengan desde este lado, con clic derecho, venimos a transformar y las volteamos. Y ahora les vamos a poner otro efecto, que se llama tono y saturación. Activamos la casilla de colorear y la saturación se la ponemos al 100. Y ahora pues aquí moviendo este valor podemos ir cambiando de tono. Se lo podéis dejar por ahí si queréis. Y le vamos a poner otro efecto más, que se llama resplandor. Y le vamos a aumentar el radio. Así, ya está. Ya no le vamos a tocar más. Nos volvemos a la composición principal. Y ahora le vamos a poner algunos efectos a la del paisaje. El primero, uno que se llama curvas. Y le vamos a dar un poco de contraste. Movemos así esta curva, un poco menos. ¿Vale? Sobra. Y otro que se llama compensación óptica. Y justo aquí donde es la transición, que empieza en este punto, por ahí, vamos a marcar un keyframe, aquí donde pone campo visual. Con la tecla U lo desplegamos y aquí le ponemos un valor de 50. Nos movemos un poquito hacia adelante y bueno, la distorsión se la tenemos que invertir. Activamos esta casilla y listo. Y fijaros cuál es el efecto, que son pequeños detalles que al final hacen que la animación se vea mucho mejor. Nos vamos a poner por aquí, ya casi al final de la animación, y se lo ponemos en 0. Seleccionamos los dos, con F9 los suavizamos, y le vamos a poner otro efecto más. Venimos aquí a efecto, vídeo inmersivo, y le vamos a poner este que se llama error cromático de VR. Y de estas tres opciones vamos a elegir la que se llama estereoscópico, superior o inferior. ¿Vale? Perfecto. Bien, pues ahora en estos tres parámetros, en aberración roja, azul y distancia de difuminación, vamos a marcar los relojes. Con la tecla U desplegamos los keyframes y los ponemos justo debajo de este. Y aquí, casi al final de la animación, le vamos a bajar un poquito la intensidad. Aquí le ponemos -5. En aberración azul, 5. Y en la distancia de difuminación, en 30 puede quedar bien. Vale, pues sí. Seleccionamos todos, con F9 los suavizamos. Y vamos a seguir poniendo algún efecto. Con clic derecho vamos a crear una capa de ajuste. Y a esta capa le vamos a volver a poner unas curvas. Y vamos a oscurecer un poco la escena. Ahora en esta capa seleccionamos la herramienta elipse, hacemos doble clic y esta máscara la vamos a poner en restar. Y aquí el calado se lo ponemos en 300. Y con esto lo que hemos creado ha sido una especie de viñeta que le da un toque más creepy a la animación. Venga, otro efecto. Creamos un sólido. Y este va a ser el granulado. Le vamos a poner un color intermedio entre el blanco y el negro. Si le ponemos aquí 50% se queda justo a la mitad. Y ahora este sólido, con clic derecho lo vamos a precomponer. Y le vamos a dejar ese nombre. Tenemos que activar transferir todos los atributos a la nueva composición. Le damos a aceptar y aquí le vamos a poner el que se llama añadir granulado. Y en estas opciones aquí vamos a elegir salida final
Y de estos presets, pues podéis ir probando a ver cuál os gusta. Yo le voy a poner este. El tamaño del grano, se lo vamos a poner en 0,4. El color monocromático, para que sea blanco y negro. Y la animación en 0, para que el ruido sea estático. Y ahora esta capa la vamos a poner en modo superponer. Y fijaros qué efecto tan chulo nos ha creado. Si desactivamos la composición, ahí lo podemos ver mejor. Vale, perfecto. Otra cosa que podemos hacer es entrar a las composiciones y activarles el desenfoque de movimiento. Y en esta igual. Si nos aparece el desenfoque de movimiento, con la tecla F4 lo desplegamos. Y aquí en la composición principal se lo vamos a activar. Bueno, los textos ya lo tienen por defecto. Se le activamos al paisaje. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear otro sólido, que se va a llamar Fade. Y este va a ser de color negro, y nos va a servir para hacer la transición del principio. Con la tecla T desplegamos la opacidad, marcamos un keyframe, y 10 cuadros más adelante lo ponemos en 0. Ahora estos dos keyframes, con la tecla F9 si queréis, los podéis suavizar. Y una última cosa que vamos a hacer va a ser desplegar la posición en la cámara y con la tecla Alt presionada le vamos a escribir una expresión que se llama wiggle y dentro del paréntesis vamos a poner 0.5,5 y con esto le vamos a dar un movimiento más orgánico a la animación final. Y aquí tenemos nuestra animación terminada. Además, el movimiento de la cámara se ve muy fluido. Y la transición esta de la puerta queda genial. Si os ha gustado el tutorial o si os ha servido de ayuda, podéis dejarme un buen like para que yo lo sepa. Y si os gustan este tipo de ediciones y animaciones, suscribiros al canal para no perderos ningún tutorial. Nos vemos en el siguiente vídeo.